Vamos a ver una aplicación del movimiento circular que se llama el peralte. El peralte es una forma en que se diseñan carreteras cuando se sabe que los carros que van a viajar sobre ellas van a tener que ir a una dirección, a una velocidad muy elevada y tendrán que tomar un cambio de dirección muy brusco. Entonces, en un peralte se parece mucho a un plano inclinado, nada más que es un poco más complicado que el plano inclinado. Cuando ustedes tienen una pista peraltada, vamos a hacerla un poco exagerada, ustedes tienen una curva que va hacia esta dirección. Entonces, se supone que aquí viene un carro, digamos que estas son las ruedas del carro, ahí está el vehículo, y entonces el vehículo se mueve hacia esta dirección, hacia acá. Esta es la velocidad v del vehículo. En otro momento el carro va a estar acá. Y en ese momento el carro va a tener una dirección que va hacia acá, ¿verdad? Hacia la velocidad. Entonces, la pista se diseña a propósito con una inclinación cita y esa inclinación nos ayuda a evitar accidentes. Si no estuviera esa inclinación, sería muy probable que el carro se vaya volando hacia un lado o hacia el otro. De hecho, a este ángulo que llamamos el peralte, ponerle peralte, el peralte evita accidentes o el peralte evita descarrilamientos, incluso cuando el vehículo y la pista no tienen un coeficiente de fricción. Realmente, en cualquier superficie siempre va a haber un coeficiente de fricción. Lo que pasa es que esto evita accidentes en situaciones en que el coeficiente de fricción, pues, por alguna razón se hace muy pequeño. ¿Qué pasó? Gracias. Evita accidentes incluso cuando la fricción es muy poca. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos un día lluvioso, que la calle está mojada, entonces hay poca fricción, ¿verdad? O si la hay, es fricción cinética. Cuando uno describe un problema de peralte, uno supone que el carro se está moviendo en una rotonda, se está moviendo en una curva. Y la rotonda se describe por tener un radio de curvatura. Entonces, digamos que este punto de acá es el centro de la rotonda. Entonces, en cada uno de los momentos en que el carro está sobre la parte peraltada, tenemos un radio de curvatura R. Por lo tanto, este movimiento se puede aproximar bastante bien a un problema de movimiento circular. Porque uno puede hablar acerca de un radio de curvatura. Es un cono, sí. Ustedes han visto quizá, bueno, aquí en Costa Rica no es muy común porque aquí en Costa Rica las calles no están diseñadas para que los carros vayan muy rápido, pero ustedes han visto quizá que cuando hay una competencia de carros, como los carros de NASCAR, por ejemplo, que el autódromo tiene una ligera inclinación, ¿verdad? Eso es el peralte. El peralte se construye pensando en que los carros van a tener que ir muy rápido y van a tener que tomar giros muy bruscos. Entonces, el peralte ayuda a evitar accidentes.
De hecho, vamos a calcular cuánto peralte hace falta para un vehículo que se mueve a determinada rapidez y con determinado radio de curvatura. Vamos a poner aquí el problema. Suponga que en una pista un vehículo se debe mover a una rapidez v y el radio de curvatura es r. Asumiendo que no hay fricción, determine el ángulo del peralte que se debe usar para esta curva. ¿Alguien de aquí quiere estudiar ingeniería civil? A todos. ¿Alguien de aquí quiere estudiar alguna ingeniería? ¿O quería? Gabriel. Trading. ¿Cuál ingeniería? Ingeniería química o mecánica. Ok, para ingeniería química probablemente no le va a servir mucho. Para ingeniería mecánica tal vez sí. Y ¿cuál ingeniería quieren estudiar? Ellos dijeron que quieren estudiar ingeniería, por eso les pregunto que cuál quieren estudiar. ¿Y Gabriel? No sé. O sea, yo es que no sé, yo solo sé que no quiero ser una ciencia pura así, porque Está bien. después sigo física, ¿verdad? ¿Cómo? Sigo física pura, ¿no? Sí, también estudio educación. Digo que es una empresa que no dan esa materia. ¿No dan qué? O sea, no dan física pura. Pues estudio educación y luego estudio física, pero que no. Yo estudié física, yo soy físico y también soy docente, soy las dos cosas. Hay gente que estudia enseñanza de la física, yo no estoy enseñanza de la física, yo estudié física y luego estudié educación. Ok. Vamos a hacer este problema. Vamos a poner el peralte desde la parte de atrás. Vamos a poner aquí el ángulo Z. Y vamos a dibujar el carro. Luego vamos a poner los ejes de coordenadas. Pero recuerden que este no es un problema de movimiento de plano inclinado, es un movimiento circular. Entonces, el sistema de ejes va a ser distinto al que yo utilizo para planos inclinados. Voy a colocar un eje vertical, que yo voy a llamar el eje Y, y voy a colocar también un eje horizontal. Pero el eje horizontal no se va a llamar el eje X, sino que se va a llamar el eje radial. Acuérdense que el eje radial es positivo hacia el lugar donde se encuentra el centro, ¿verdad? Entonces, si el centro de la pista o si el centro de la rotonda o lo que sea, esa es la forma de esta curva, ¿verdad? Si el centro está por acá,
Entonces aquí está el centro. Entonces la dirección del eje radial es positiva hacia la izquierda, porque el centro está hacia la izquierda. Tenemos un radio de curvatura, R, ¿verdad? Y además, asumimos que el carro se mueve con una velocidad V. Claro que ahí nosotros estamos viendo el carro desde atrás. Entonces, la dirección de la velocidad es hacia adelante o es hacia adentro de la página. Entonces, la velocidad del carro, diríamos que es hacia esta dirección, ¿verdad? Es hacia adelante. Muy bien. Vamos a identificar las fuerzas que actúan sobre el carro. ¿Cuáles fuerzas están actuando en este momento sobre el carro? El peso, muy bien, el peso apunta verticalmente hacia abajo. En este caso, como el eje Y es vertical, y si decimos que el peso apunta hacia lo largo del eje Y negativo. El problema, así como lo formulé, no incluye la masa del carro. Eso es porque la masa del carro vamos a encontrarnos que no es importante, porque se cancela. Y aparte del peso, ¿cuál otra fuerza está? Usted dice fricción. Podría haber fricción, pero en este caso estamos asumiendo que no hay fricción. No hay fricción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál otra fuerza hay? La normal, ¿verdad? Excelente. La normal que apunta perpendicular sobre el plano. Podría haber fricción, pero por simplicidad vamos a suponer que no hay fricción. Y ya, ¿verdad? No hay ninguna otra fuerza aparte de esos dos. O sea, podemos imaginarnos que en lugar de ser un carro, podría ser, digamos, un trineo que se está moviendo sobre una curva llena de nieve y entonces se mueve a punta de inercia, ¿verdad? O podría ser un carro que está sobre una pista, pero es un día que cayó mucha lluvia, está mojado y entonces está muy resbaloso. Por lo tanto, podemos despreciar la fricción o decir que es insignificante, muy pequeño. Bien, entonces lo que sigue hacer ahora es aplicar la segunda ley de Newton a este problema, para el eje X y para el eje radial. Vemos que la fuerza normal no es en general paralela al eje Y, ni tampoco es paralela al eje X, sino que la normal es una fuerza que va a tener sus componentes, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar el hecho de que el ángulo que forma la normal con el eje Y es el mismo ángulo zeta que forma el plano inclinado con la horizontal. Cuando zeta es igual a 0, el plano es horizontal y la normal es completamente vertical, pero conforme la pista se va levantando, la normal se va apartando cada vez más y más del eje Y. Entonces, vamos a decir aquí, la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es igual a la masa del carro por la aceleración del carro en el eje Y. Sí. Sí, es el mismo zeta. Recuerde que si fuera un ángulo distinto, utilizaría otra letra, ¿verdad? Alfa o beta, pero es la misma zeta, ¿verdad? Ok. Ahora sí. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Ok, el peso y la normal, ¿verdad? Es una N. No, 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 Tomás, esto es una N y esto que está aquí es una V, es la velocidad. Pero recuerde que estamos viendo el carro desde atrás.
Cuando yo digo que esa es la velocidad, lo que quiere decir es que el carro se está moviendo hacia adentro de la página, o hacia adentro del tele. ¿Ok? Exactamente. N por el coseno de zeta, porque esa es la componente en Y de la normal. ¿Y el peso? Menos. El peso, ¿verdad? Es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Qué valor debería tener la aceleración en Y? Cero. Muy bien. ¿Por qué cero? Sí se está moviendo, pero no hacia adelante ni hacia abajo, ¿verdad? Se mueve, bueno, se mueve, no se mueve, pero ni hacia arriba ni hacia abajo, se mueve hacia adelante. Sí, exactamente. Entonces, esto quiere decir que la normal por el coseno de zeta menos el peso es igual a cero. Y después podríamos decir que la normal es igual al peso entre el coseno de zeta, ¿verdad? Haciendo el despeje. Este resultado para la normal, vamos a encerrarlo y vamos a hacer una pequeña nota de aclaración. Esta fórmula es distinta a la que encontramos para el plano inclinado. Esto es distinto al plano inclinado. Si ustedes revisan sus notas, cuando nosotros estudiamos el plano inclinado, hemos visto que la fórmula para calcular la normal era el peso por el coseno de zeta. Pero eso lo hemos visto hace mucho tiempo. Pero este no es un problema de plano inclinado, es un problema de movimiento circular. Entonces, la normal desempeña un papel diferente cuando es un problema de movimiento circular de lo que lo hace cuando es un problema de plano inclinado. Cuando la fórmula para la normal es mg entre el coseno de zeta, entonces nos encontramos con que la normal aumenta conforme aumenta el ángulo del plano inclinado. Entre más grande sea el ángulo, más grande sería la normal. Inclusive si el ángulo fuera de 90 grados o si fuera un ángulo muy cercano a los 90 grados, la normal sería una cantidad cada vez más y más grande. Hasta podríamos decir que tendería a un valor infinito, porque estaremos dividiendo entre el coseno 90 y coseno 90 de 0. Entonces, como dividir entre 0. Ok, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, pero para el eje radial. Recuerden que no es eje X, sino es eje radial. La sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual ¿a qué es igual? A la masa multiplicada por la aceleración, ¿cuál? Centrípeta, ¿verdad? La aceleración centrípeta. Siempre que calculamos la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, tenemos que igualar la sumatoria de fuerzas a la masa por la aceleración centrípeta. Y ahora sí, el lado izquierdo de esta ecuación. ¿Cuál es o cuáles son las fuerzas que tienen componente radial? La normal por el seno de zeta, ¿verdad? No el seno de la normal porque eso no es lo que hay que calcular, es la normal por el seno de zeta. La normal por el seno de zeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y de hecho, va positiva, aunque vaya hacia la izquierda, ¿verdad? Va positiva porque la izquierda es hacia el centro
y cuando es hacia el centro decimos que es positivo. Tengan mucho cuidado. La gente puede decir que la fuerza que apunta hacia el centro es la centrípeta, pero en realidad no lo es, porque en realidad la fuerza centrípeta no existe. Lo que existe en este problema es la normal o la componente radial de la normal. Lo que pasa es que siempre que igualamos la suma de las fuerzas radiales a la masa por la aceleración centrípeta, esto es siempre igual a la fuerza centrípeta. Esto es la fuerza centrípeta. Entonces, en este caso, la componente radial de la normal corresponde a la fuerza centrípeta. La normal por el seno de zeta es igual a la masa por AC. ¿Alguien recuerda cuál era la fórmula para la aceleración centrípeta cuando yo conozco la velocidad y el radio? ¿Cómo era? Exactamente, por V al cuadrado sobre R. Y ahora vamos a sustituir. Vamos a sustituir N con esto de acá. N es igual al peso entre el coseno de zeta. El peso entre el coseno de zeta por el seno de zeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Pues aquí sucede algo que ocurre con mucha frecuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre acá? Que yo puedo cancelar las masas. Entonces, lo que eso quiere decir es que el ángulo del peralte funciona igual de bien, sin importar cuánta es la masa del vehículo. Puede ser una bicicleta, puede ser un carro de 4 personas, puede ser un pick-up, puede ser un tráiler, puede ser un camión que esté transportando una ballena. Funciona, ¿verdad? ¿Cuánto es el seno de zeta dividido entre el coseno de zeta? Tangente de zeta. Entonces decimos, la gravedad por el tangente de zeta es igual a la velocidad al cuadrado entre R, y por lo tanto, el tangente de zeta es igual a la velocidad al cuadrado entre la gravedad entre R. Y por lo tanto, zeta es igual al tangente inverso de la velocidad al cuadrado entre gravedad R. Pues cuando un ingeniero civil, a un ingeniero le dicen, ok, en este tramo de la curva se supone que los vehículos tienen que viajar a una velocidad de 60 kilómetros por hora, porque así va a estar diseñada la pista, ¿verdad? Y que el radio de curvatura va a ser, digamos, de 50 metros, una curva muy grande. Entonces, el ingeniero agarra esa fórmula y determina cuál tiene que ser el ángulo con el que tienen que peraltar esa parte de la curva, para que sea segura. Bueno, es que, no, o sea, vamos a ver, para diseñar una obra de ingeniería, usted en teoría no requiere un arquitecto. Un ingeniero civil puede solito hacer un edificio. Lo que pasa es que en muchos casos es deseable que haya un arquitecto para que el arquitecto utilice sus conocimientos de diseño para que la obra sea arquitectónicamente, ¿verdad?, agradable. Digamos, ustedes ven por ejemplo, los edificios viejos de Costa Rica, las escuelas viejas, las municipalidades viejas, esos edificios se construyeron sin arquitecto. Pero son edificios que uno podría decir que son feos, tal vez.
o son meramente funcionales. Yo supongo que cuando se diseña una obra de ingeniería civil como esta, como una autopista, como un puente, o algo en lo que la gente no vive, sino que la gente utiliza para transportarse, posiblemente eso lo hace solamente un ingeniero civil. ¿Verdad? A menos que decidan que el puente va a tener que tener algún diseño, no sé, ¿verdad? Algún tipo de diseño elegante que lo pueda hacer un arquitecto. Pero en la mayoría de los casos, esto lo hace un ingeniero civil. De hecho, si ustedes lo piensan, el ingeniero civil siempre es el que le dice al arquitecto, no, no, eso no se puede hacer. Y el arquitecto le dice, ¿por qué no? Y el ingeniero, because physics, ¿verdad? No me estoy, digamos, no me estoy burlando de los arquitectos ni de los ingenieros. Ambos son importantes. Lo que pasa es que uno se dedica a una cosa y otro se dedica a otra cosa. Un arquitecto no cuenta como... No cuenta como ingeniero. De hecho, usted puede hacer un edificio sin un arquitecto, pero no puede hacerlo sin un ingeniero civil. O sea, no lo puede hacer solo con un arquitecto. Porque el arquitecto se supone que no sabe construir, ¿verdad? El ingeniero es el que sabe construir. Entonces el ingeniero es el que sabe con qué ángulo tiene que ir la pista. Ok. Hagamos un ejemplo de esta fórmula. Suponga que en una pista los vehículos deben ir a una rapidez, pongamos un número bonito, deben ir a una rapidez de 72 kilómetros por hora. Como en alemán, digamos. Si el radio de la curva es de 50 metros, determine el ángulo de peralte que se debe usar. Entonces ahí la fórmula es la misma. La fórmula es el peralte zeta es igual al tangente inverso de la rapidez al cuadrado entre la gravedad por el radio. Obviamente tenemos que asegurarnos de que las cantidades estén todas en unidades que sean consistentes. Por lo tanto, la velocidad es de 72 kilómetros por hora. Hay que pasarla a metros entre segundo. 1 kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, 72 kilómetros por hora es igual a 20 metros entre segundo. Y el radio es de 50 metros. Entonces, el ángulo de peralte es el tangente inverso de 20 metros entre segundo al cuadrado entre 9,8 entre el radio de 50 metros. ¿Cuánto da? Debería ser de 39,23 grados. Claro, a ustedes les puede parecer excesivo ese ángulo, pero recuerden que ese ángulo está diseñado no para que el carro esté en reposo, sino para que el carro pase por ahí desmadrado a 20 metros por segundo. Entonces, ese es el ángulo adecuado para que el carro se mueva a esa velocidad sin caerse,
Si el carro se queda quieto, si el carro tiene un accidente en esa parte de la rampa, si tiene que frenar, ahí sí podría ser peligroso, pero en la medida en que se mueva a esa rapidez no pasa nada. De hecho, es lo más seguro, porque con esa rapidez y con ese ángulo, es seguro que el carro va a seguir su movimiento en movimiento circular, como predice el Peralta. ¿Sí? ¿Sí? Cuando es una curva muy pronunciada. Vamos a buscar una foto de eso. Pero entonces, una parte de la calle que lleva Ah, bueno, el Peralta se va haciendo poco a poco, ¿verdad? No es que de repente, ¡pum! ¿Verdad? El ángulo es así. Vean esto. Bueno, eso es muy exagerado, pero digamos que el compita de luz va bien rápido. Entonces, no se mata, ¿sí? Bueno, tengo un resultado de 5 en la computadora. Está en grados. Sí, Tangente de 20 al cuadrado entre 50 por 9,8, ¿no? Me da 39,2. Tangente inverso, sí, tangente inverso. seguramente tengo que sí, probablemente no lo tengo bien. O en gradianes, creo que están en gradianes. Un gradián es cuando usted divide un círculo en 100 partes iguales. Eso es llevarse el sistema métrico demasiado lejos. Veníamos, esa pista es un peralte más razonable. Ahí se ve, ¿verdad? Que los carros van sobre una curva. Eso es para que el carro se mueva con seguridad cuando hay un ángulo de inclinación. Vean eso. Si ustedes algún día ven algo así, mejor váyanse por otro lado. Ahí no es. Creo que, digamos, eso alguien lo puso como específicamente antes de que estuvieran las calles, porque primero era un caso de gente que está regulando y O sea, es que, digamos que no hubiera Peralta. Digamos que fuera plano. Entonces, si usted tiene una pista que es plana, y los carros van así, entonces ahí va el carro todo rápido, pero a menos que el chofer esté demasiado, pero súper demasiado concentrado en la manivela, si él se distrae un poco por lo que sea, el carro sigue recto, ¿verdad? Sigue recto. Entonces, lo que hace el peralte es que el carro no va a seguir recto, sino que el carro va a empezar a girar por sí mismo debido a la curvatura de la pista. Esa es la intención del peralte. Y yo no podría decirle quién fue el que inventó el peralte. Pareciera ser que históricamente el peralte apareció desde la antigüedad, ¿verdad? Desde que la gente andaba en caballo, las carreteras donde tenían que ir rápido ponían peralte. Pero el caballo tampoco se ve. No, tampoco, sí, tampoco. El caballo no se cae, ¿verdad? Porque es que no, si no va por está torcido el piso, no se cae.
No porque, no porque el caballo va rápido. Ahí ustedes me entienden. O sea, no importa lo que se esté moviendo, lo que importa es que se sigue recto. Sí, exactamente. Y a ustedes les dan risa, pero realmente antes, cuando la gente viajaba a caballo o en carreta, había muchos accidentes. Porque el caballo... ¿Cómo? No, pero si si el caballo iba rápido, de ahí el chofer iba así como... "Arre, arre". Se desmonta o se sale, o sea, se desconfigura la fila de caballo, entonces hay un accidente. Pero bueno, pareciera, o sea, que es algo que se hace desde siempre, digamos, que hay pero lo que pasa es que hasta ahora, digamos, hasta que llegó Newton, uno le puede dar una interpretación física al peral, porque es importante que esté. Vamos a ver, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Vamos a ver otro ejemplo de movimiento circular. Vamos a ver el ejemplo de la mesa con un hueco. Ay, qué bueno. Ustedes tienen una mesa. Una mesa ahí de madera. Con las 4 patas. Pero ustedes llegan y le hacen un hueco en la mesa en el centro. Así. Después ustedes colocan un bloque, un cubito sobre la mesa de masa M1. Lo conectan con un mecate con otro bloque que está colgando por debajo, que tiene masa M2. Entonces, claro, si ustedes hacen eso, el bloque de masa M2 va a arrastrar al de masa M1 hasta que los dos caen, ¿verdad? Asumiendo que no haya fricción, pues. Pero, lo que ustedes no saben es que el bloque de masa M1 se pone a dar vueltas alrededor del hueco con una velocidad v. Entonces, el bloque va a empezar a girar en círculos alrededor del hueco. Y debido a que va a moverse en círculos, no se va a caer. Esto es una analogía un poco lejana a lo que ocurre con el movimiento de nuestro planeta. Aunque el Sol atrae a nuestro planeta debido a la gravedad, la Tierra no cae o no se estrella contra el Sol porque la Tierra se mueve en círculos. Entonces, el movimiento circular es lo que hace que la Tierra no se estrelle contra el Sol, sino que se mantenga una distancia constante. Entonces, vamos a decir que el bloque de masa M1 se va a ubicar a una distancia R del hueco, o a una distancia R del centro del hueco. Entonces, la pregunta aquí va a ser la siguiente. Si M1 se mueve en círculos a una distancia R del centro del hueco,
Entonces, ¿a qué rapidez V debe girar para no caer en el hueco? ¿A qué? Con vida. No necesariamente, puede ser que la mesa tenga muy poquita fricción y que una persona llegó, le dio un empujón y ahí siguió sola. Sigue sola por inercia, dando vueltas. Para eso vamos a asuma que no hay fricción. ¿Okay? Si hubiera fricción, como sucedería en la vida real, entonces la masa M1 tendría que ir frenando poco a poco y eventualmente se cae. Pero asumimos que no hay fricción para permitir que el movimiento sea constante en el tiempo, ¿verdad? Para que no se caiga. Entonces, bueno, podría ser también que la masa M1 sea, por ejemplo, un carrito de control remoto que alguien maneja y entonces no se cae. O podría ser simplemente un cuerpo que gira por pura inercia, ¿verdad? Porque alguien la empujó y entonces porque alguien la empujó, ahí continuó su movimiento con velocidad constante o con rapidez constante. Entonces, vamos a hacer para este problema dos diagramas de cuerpo libre. Uno para la masa M2 y otro para la masa M1. Vamos a empezar con M2 porque con M2 es más fácil. Entonces, la masa M2 que cuelga de la cuerda experimenta dos fuerzas. ¿Cuáles son? El peso y la tensión. Muy bien. Porque hay una cuerda, ¿verdad? Ahí va la cuerda verticalmente hacia arriba. Para la masa M2 no tiene mucho sentido hacer sumatoria de fuerza en X. Solamente tiene sentido hacerlo en Y. Entonces vamos a poner el sistema de coordenadas en Y, en X da lo mismo, ¿verdad? Porque no hay ninguna fuerza en X. Y decimos entonces que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración en Y de la masa 2. Pongámosle A2Y para recordar que esta es la masa 2. Y las fuerzas son entonces la tensión hacia arriba, por lo tanto va positiva, y el peso hacia abajo, y por lo tanto va negativo. Entonces sería tensión menos el peso. T menos M2G es igual a M2 por A2Y. ¿Cuánto vale en este problema la aceleración de la masa en el eje Y? ¿Cuánto? No vale nada. Exactamente, entonces es igual a 0, ¿verdad? Bueno, es igual a 0. Entonces A2Y es 0. Y eso quiere decir entonces que la tensión es igual al peso. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo para la masa M1. M2 rota sobre sí mismo como rota la Tierra. No importa. Se te puede ignorar. Digamos que M2 es pequeñito. Que no, el movimiento de rotación no cuenta. En cambio, M1 experimenta las siguientes fuerzas. Yo tengo la masa M1 y tengo la cuerda que va hacia esta dirección. Entonces, voy a dividir el sistema de coordenadas en un eje Y en un eje radial. Ahí está el eje Y, ahí está el eje radial. El eje radial es positivo hacia la izquierda
porque la cuerda tira hacia el centro, hacia la izquierda. O sea, todo depende de dónde estamos observando el objeto, en qué parte de la circunferencia está. Entonces, en este punto, el eje radial apunta hacia la izquierda. ¿Cuáles son las fuerzas que siente M1? El peso, la intención. ¿Ok? Muy bien. El peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la tensión hacia la izquierda. Realmente, la normal y el peso no me van a decir nada interesante en este problema, ¿verdad? Simplemente decimos entonces que la normal se cancela con el peso y ambas son iguales. En el eje Y diríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en el eje Y por lo tanto, la normal menos el peso es igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en el eje Y. Y esto es 0, por lo tanto, la normal es igual al peso. Nada interesante, ¿verdad? Lo interesante ocurre en el eje radial. Entonces decimos, la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa 1 por la aceleración centrípeta. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las fuerzas radiales? La tensión, nada más la tensión, ¿verdad? La tensión es igual a la masa 1 por AC y AC es igual a la velocidad al cuadrado entre R. Y entonces aquí sería simplemente cuestión de combinar la ecuación 1 con la ecuación 2. La ecuación 1 me dice que la tensión es igual al peso de M2, mientras que la ecuación 2 me dice que la tensión es igual a la fuerza centrípeta de la masa 1. Entonces, como T es igual a T, decimos que M2G es igual a M1 por la velocidad al cuadrado entre R. Y por lo tanto diríamos que la velocidad es igual a M2 por G por R entre M1 dentro de raíz cuadrada. Y entonces a esa rapidez debe girar el bloque para no caerse. El resultado depende, por lo tanto, de las masas de ambos objetos, depende de la gravedad de la Tierra y depende también del radio de la circunferencia. Profe, ¿Sí? bueno, es que casi no se ve, Ah, se ve como cortado, entonces no sé si puede cierto, copiarlo en otro lado. he cortado. Vamos a ponerlo más arriba. La velocidad es la raíz cuadrada de, o sea, la raíz cuadrada de M2G por R entre M1. Ahí está. Ay, Christopher me hizo una pregunta que no había escuchado, que no había leído, pero Christopher dice, ¿qué pasa si se pasa, por ejemplo, a 40 grados? Christopher, en el problema del peralte, si usted pone un peralte ligeramente distinto, no pasa nada. Pero, o sea, no es que se vaya a accidentar, porque al fin y al cabo el carro no está a la libre. El carro también se logra mantener en su trayectoria gracias a la fuerza de fricción, que sí está presente. Lo que pasa es que el ángulo de 39 grados es el ángulo exacto para que no se haya ni para afuera ni para adentro cuando no hay fricción. Pero cuando hay fricción es más fácil que el conductor logre maniobrar correctamente el carro.
Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna duda? No. Ok. Vamos a ver otro ejemplo muy interesante. Quizá ustedes, al igual que yo, se han pasado la vida preguntándose por qué es que la gente no se da cuenta que la Tierra está rotando sobre sí misma. ¿Verdad? Porque a nosotros nos dicen, ok, la Tierra da vuelta sobre sí misma, pero uno dice, ¿cómo se sabe? O sea, yo no lo siento, no siento nada raro, o sea, no siento que la Tierra se mueva. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué no se siente. Para hacer eso, vamos a calcular la aceleración centrípeta que deberíamos sentir debido a la rotación de la Tierra. Aceleración centrípeta debido a la rotación de la Tierra. Ok. Calcule la aceleración que debe sentir una persona. Vamos a poner, calcule la normal que debe sentir una persona que se encuentra exactamente en el ecuador de la Tierra. Digamos que esta es la Tierra. Digamos que esto que está aquí es el polo norte. Por lo tanto, una persona que está en el ecuador de la Tierra es una persona que se encuentra aquí, ¿verdad? Entonces, la Tierra tendría que girar hacia esta dirección, supongo. Hacia esta dirección gira la Tierra. Vamos a utilizar el siguiente dato. El radio de la Tierra, es decir, no el radio de su órbita, sino el radio de nuestro planeta, o sea, el radio de la circunferencia de la Tierra, es de... ¿Cuánto? Es 6,37 por 10 a las 6 metros. 6 millones y el resto de metros, ¿verdad? Muy grande. ¿Cuáles son las fuerzas que siente esa persona en ese momento? ¿El peso? ¿El peso hacia dónde apunta? Hacia el centro, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado. No apunta hacia abajo per se, sino que apunta hacia el centro, ¿verdad? ¿Y cuál otra fuerza? Y la normal. Entonces, esto es el peso y esto es la normal. Y hacia esta dirección es que apunta el eje radial de nuestro planeta. Entonces tenemos que decir, la sumatoria de las fuerzas radiales es igual a la masa de la persona por la aceleración centrípeta. ¿Y las fuerzas cuáles son? Bueno, el peso es positivo porque va para el centro, ¿verdad? Menos la normal, y la normal es negativa porque va hacia afuera. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, cuando yo acomodo esta ecuación, me queda que la normal es igual al peso menos la masa por la aceleración centrípeta.
¿Cómo se podría calcular la aceleración centrípeta debido a la rotación de la Tierra? Bueno, sabemos el radio de la Tierra y por otro lado, también sabemos cuál es el periodo de rotación de la Tierra. ¿Cuál es el periodo de la Tierra? ¿Cuánto dura la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma? ¿Un? 24 horas, ¿sí? Un día, ¿verdad? De rotación, ¿verdad? Un día. El periodo es de un día, no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Es la rotación sobre ella misma. Y bueno, un día, cuando lo convertimos a segundos, es igual a, bueno, 24 horas en un día y en una hora hay 3.600 segundos. Entonces el periodo de la Tierra es 86.400 segundos. La normal es igual a la masa por la gravedad menos la aceleración centrípeta. Entonces, en un momento dado, una persona que se encuentra sobre la Tierra, mientras la Tierra está dando vueltas, va a sentir como si la gravedad fuera un poquito más pequeña de lo que es realmente. Porque una parte de la aceleración que puede tener la gravedad se le resta, digamos, o se le sustrae la aceleración centrípeta de la Tierra cuando da vueltas alrededor de sí misma. Ahora, esa aceleración centrípeta es igual a el radio de la Tierra multiplicada por la rapidez angular de la Tierra al cuadrado. Y la rapidez angular se puede calcular con el periodo. Esto es igual al radio de la Tierra por 2pi entre el periodo al cuadrado. Entonces, la aceleración centrípeta es igual al radio por 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Esto debido al hecho de que omega es igual a 2pi entre t. Entonces, la normal va a ser igual a lo que sea que valga la masa de la persona multiplicada por g. G es 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y aquí restamos entonces menos el radio. El radio es 6,37 por 10 a la 6 metros por 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado, que es entonces 86.400 segundos al cuadrado. La normal es igual a la masa multiplicada por 9,8 menos todo eso, y todo eso es entonces igual a la masa por 9,77 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, la pequeña aceleración centrípeta que ustedes pueden sentir debido al movimiento de la Tierra es muy pequeña comparada con la gravedad de la Tierra. O sea, eso quiere decir que la gravedad de la Tierra enmascara la aceleración que sentimos debido a la rotación de la Tierra. O sea, no se siente, porque es muy pequeño.
Sí. Pero eso quiere decir que entonces que la aceleración que sentimos, la aceleración efectiva, por lo menos, es un poquito menor a la gravedad real. O sea, nosotros podemos sentir como si la gravedad fuera igual a 9,77, aunque en la realidad es 9,8. ¿Ven? Y la pequeña diferencia se debe al movimiento de rotación de la Tierra sobre ese mismo. Este efecto, valga la pena decirlo, se percibe de manera distinta según la latitud. El efecto es más pronunciado en el ecuador de la Tierra, pero conforme uno se va alejando del ecuador, la aceleración centrípeta va cambiando, va bajando. ¿Por qué? Porque digamos que esta es la Tierra. Aquí está el Ecuador. ¿Alguien me podría recordar a qué latitud se encuentra Costa Rica? ¿Mm? ¿A qué latitud se encuentra Costa Rica? Busquen. A tantos grados hacia el norte. ¿Cuántos? Creo que eran 10 grados, ¿verdad? Más o menos, 10 grados. Digamos que es más o menos 10 grados. Para dejarlo redondeado, entonces 10 grados. Entonces, eso quiere decir que el radio con el que nosotros giramos es un poquito más pequeño que el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es esta distancia, pero nuestro radio de rotación es solamente esta distancia. ¿Ven? Más pequeñito. Y de hecho, para una persona que viva más hacia el norte, para alguien que viva en Estados Unidos o en Canadá, el radio es todavía mucho más pequeño, ¿verdad? Se van cogiendo. Entonces, el radio que uno percibe es igual al radio de la Tierra multiplicado por el coseno de θ, o multiplicado por el coseno del ángulo de la latitud. Entonces, en el caso de nosotros, el radio que se percibe es de 6,37 por 10 a la 6 metros por el coseno de 10. Y eso es igual a 6,27 por 10 a la 6 metros. O sea, es un poco más pequeño. Un poco más pequeño, pero sin embargo el efecto se va haciendo cada vez más importante conforme uno va aumentando la latitud o conforme la va bajando, ¿verdad? Porque también sucede para el polo sur. En Costa Rica, la normal es igual entonces a la masa por la gravedad menos el radio por 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Entonces es igual a la masa por 9,8 menos 6,27 por 10 a las 6 metros por 4pi al cuadrado entre 86.400 segundos al cuadrado. Es igual a 9,77. Entonces, prácticamente. Un poquito menos pronunciado. Ok.